El Herbario Nacional de Venezuela fue fundado en el año 1921 como parte del Museo Comercial e Industrial de Venezuela por el botánico, naturalista, fotógrafo, pintor Henry Pittier. Después, en el año 1936, él se hace cargo del Servicio Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría con parte de la sección de botánica del Museo Comercial e Industrial de Venezuela. Posteriormente, en el año 1946, ese servicio botánico pasa a lo que es la Dirección de Forestal y de Ciencias del Suelo del Ministerio y cambia su nombre a Departamento de Investigaciones Agrícolas. Para el año 1950 fallece Henry Pittier. En vista de esto queda a cargo el investigador Dr. Tobías Laser y el Departamento de Investigaciones Forestales cambia a lo que es el Instituto Botánico de Venezuela. Para el año 1958 se hace el traslado del Herbario Nacional de Venezuela a su sede actual, que es el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Ahora bien, ¿cómo se hace ese traslado? Hay que irnos al año 1945, cuando la Universidad Central adquiere las tierras que eran las haciendas Ibarra en aquel momento, que eran grandes plantaciones de azúcar. Gracias a eso se puede hacer el traslado de lo que es el Instituto Botánico y el Herbario Nacional a la sede actual. En el año 1964, el Herbario Nacional logra registrar sus siglas, B, en el Índice Herbariorum. Y el Índice Herbariorum es el directorio de los herbarios a nivel del mundo y está a cargo de la Asociación Internacional de Taxonomía de Plantas y el Jardín Botánico de Nueva York. El doctor José María Vargas, interesado en los estudios botánicos, realizó cursos y coleccionó plantas junto a Adolfo Ernst, seguido por Alfredo Young. Juntos trataron de establecer la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. De esta forma continuarían con sus investigaciones de taxonomía vegetal. A pesar de sus esfuerzos, la creación de este organismo resultó imposible, con lo cual dichas investigaciones fueron decayendo hasta fines de 1920. El Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Laser de la Universidad Central de Venezuela cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo dedicado a la investigación científica en el área de la botánica en el país. Venezuela cuenta con aproximadamente más de 20.000 especies vegetales en todo su territorio. Esto implica que Venezuela está ubicada dentro de los 10 países más megadiversos del mundo entero. Nosotros entonces nos dedicamos a promover, realizar y divulgar todas las investigaciones que nosotros realizamos en esta área. Para ello, realizamos expediciones científicas en todo el territorio nacional, donde vamos y colectamos muestras botánicas para enriquecer tanto el Herbario Nacional de Venezuela, que es el que está dentro del instituto, como todos los herbarios nacionales, que son más de 22, y también herbarios internacionales, con los que hacemos intercambio. Vamos, colectamos parte de la planta, la secamos y realizamos exicatas, las cuales cuentan con además información asociada a lo que es la especie como tal que vemos en el campo, tales como color de la flor, ubicación, distribución, etc. Esta información no solo es importante para los botánicos, quienes realizamos estudios de línea base para determinar la biodiversidad de vegetación en el país, también es útil para medicina, para farmacia, incluso hasta para cosmetología, porque toda esta información asociada a las muestras implica que puede tener algún uso etnobotánico. También buscamos información, por ejemplo, con la utilidad que le dan los indígenas, la gente de la zona, etc. Y toda esa información va asociada a la exicata en el rótulo. Esto además también sirve para realizar conservación de las especies. Venezuela tiene más de 500 especies en peligro de extinción. ¿Qué significa eso? Que pueden desaparecer, tienen algún riesgo de extinción y pueden desaparecer incluso de la faz de la tierra. Nosotros tenemos especies endémicas, que significa que solo tienen distribución en Venezuela. Solo Venezuela cuenta con esas especies. Y, por ejemplo, Masdevallia tovarensis, que es una orquídea, la que llaman orquídea de Navidad, solo crece, por ejemplo, en la colonia Tovar. Esta especie está muy amenazada y puede desaparecer. No hay otra parte del planeta Tierra que tenga esta especie. También nosotros nos dedicamos a lo que es, por supuesto, la divulgación de toda esta información. Nosotros impartimos clases,
vamos a eventos científicos como congresos, realizamos conferencias, charlas, talleres, cursos, las cuales tienen un rigor bien importante, y esto implica que podemos decirle al mundo qué es lo que estamos haciendo. El doctor Tobias Lasser ante el desarrollo de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela para poder complementar el campus universitario con un área dedicada a los estudios biológicos, como se realizaba siempre con muchísimas otras universidades en el mundo. Ante esa idea, el doctor Lasser pidió llamar al jardinero suizo August Braun. El señor Braun llegó en el año 51 y es quien, junto con otro personal que estaba adscrito aquí a esta área, se dedicaron a limpiar el área del jardín, lo que es actualmente el Jardín Botánico de Caracas, y a ir desarrollando y sembrando progresivamente las distintas colecciones. El jardín llegó a abrirse fue en el año 58 para el público, en donde posteriormente el jardinero Braun fue teniendo todo un amor, sobre todo con las palmeras. Por eso el Jardín Botánico de Caracas llegó a tener una de las mejores colecciones de palmeras en Latinoamérica. El Jardín Botánico de Caracas posee toda una serie de áreas tratando de ambientar distintos ambientes ecológicos. Desde el portón de entrada, donde está Taquilla, y la vieja casa donde August Braun se residenció, tenemos el jardín xerofítico con las plantas tipo cactus para crecer en ambientes áridos. Tenemos otros ambientes ecológicos distintos totalmente, que serían las áreas acuáticas, que son los cuerpos de agua, son la laguna Venezuela, es una pileta de concreto con la forma del mapa de Venezuela, que se encuentra en el extremo oeste del Jardín Botánico, con toda una serie de plantas flotantes y sumergidas, de plantas acuáticas. Existe una pileta dentro del propio edificio del Instituto Experimental Jardín Botánico, que es la pileta del Herbario Nacional, con una pequeña muestra de plantas acuáticas. Un cuerpo de agua, otra pileta de concreto que está en el Jardín Didáctico Recreacional, muy cerca de la autopista Francisco Fajardo. Continuando con el recorrido desde el Jardín Xerofítico, tenemos el Jardín Paleozoico, que es uno de los más recientes desarrollos en el Jardín Botánico, donde se muestran especies provenientes de aquella era geológica, el Paleozoico, como son coníferas, palma sagú y pino lazo nacional, que son relacionados entre sí con todo lo que son plantas sin flores, que no son plantas superiores como tal. Vecino a este jardín está el Jardín Etnobotánico, el jardín con frutales, plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas aromáticas. Continuamos con el Jardín Didáctico Recreacional. Es un área amplia, abierta, en donde se tiene espacio para poder hacer actividades con los niños, con las unidades educativas. Ahí continúa la colección de palmeras también. Vecino ya al área de Jardín Etnobotánico, ya acercándonos más al edificio, está el Palmetum, que es un área un poco extensa, pero con una gran población de palmeras. Es donde más concentrado está el número de palmeras de la colección del Jardín Botánico. Junto al Palmetum está la colección de gingibrales. Ahí están los riquiriquis, está el jengibre y esas plantas relacionadas también con cañuela india. Le seguimos con la colección de aráceas, lo que sería la familia de los humo, donde hay distintas especies como malangas de ojal y otras malangas trepadoras. Continuando en esta área plana tenemos el orquidario con las orquídeas respectivas de la colección. Es una estructura pequeña, pero está concentrada ahí la colección de orquídeas. Vecino está el bromeliario, es un vivero más grande en extensión,
con la gran mayoría de las bromelias de la colección del Jardín Botánico. En sus alrededores hay varias plantas de distintas especies de bromelias sembradas para decorar los ambientes alrededor. De seguida veremos el edificio donde alberga el Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobias Lasser. Enfrente del instituto está el busto del Dr. Tobias Lasser. Dentro del edificio se encuentran la biblioteca Henri Pittier, es una biblioteca especializada en botánica. Está el Herbario Nacional de Venezuela, que es el principal herbario de la nación. Entre el Herbario Nacional, la biblioteca Henri Pittier y el propio Jardín Botánico son las tres figuras de patrimonio que se preservan dentro de lo que es el Jardín Botánico de Caracas. Después de visitar el edificio donde alberga el Instituto Experimental, podemos continuar caminando a lo largo de la sección plana del jardín en lo que será quizás la parte que ocupa la mitad del Jardín Botánico, que es el arboreto. Aun cuando no son 100% puros árboles, también existen palmeras dentro de ese ámbito forestal. Hay distintas especies arbóreas, hay caucho, el árbol sagrado de la India, donde es el ejemplar donde en la India Buda adquirió la iluminación. Tenemos varias especies nacionales, exóticas, frutales, textiles, y en áreas abiertas para el público. Todo eso está lindante con la autopista Francisco Fajardo. Tiene una vialidad que continúa hasta la Laguna Venezuela que se mencionó anteriormente. El área plana es la que está abierta para el público, es la parte desarrollada. Existe el área de reserva detrás de Laguna Venezuela, que es una área boscosa, y las colinas del Jardín Botánico, que más o menos representan 60 hectáreas, en donde se hizo todo un trabajo de reforestación a medida que se desarrollaba el Jardín Botánico entre los años finales de los 40 y principios de los 50, para evitar la erosión y la siembra de cientos de miles de árboles y semillas arrojadas en el campo, y es lo que actualmente se puede apreciar como el bosque de reserva del Jardín Botánico de Caracas. La biblioteca Henri Pittier tiene como misión fundamental la difusión del conocimiento científico a través de sus libros. Nosotros contamos con una extensa bibliografía especializada en temas botánicos. Tenemos libros como taxonomía y sistemática vegetal, de ecología, plantas medicinales, flora de Venezuela y flora del neotrópico, entre muchas otras áreas del conocimiento científico a nivel botánico. La historia de la biblioteca Henri Pittier data desde 1921, cuando este sabio que vino de Suiza viene a desarrollar un trabajo científico, y él es el creador del Herbario Nacional de Venezuela. Entonces, Henri Pittier trajo consigo una cantidad de libros de Europa y de los Estados Unidos que se van a constituir en la base de la colección de la biblioteca. Entonces, como Henri Pittier ejerció diferentes cargos en el siglo XX, a partir de 1921, ya en 1936 se crea el Ministerio de Agricultura bajo el gobierno de Eleazar López Contreras. Entonces, la biblioteca se llama Biblioteca del Servicio Botánico. Luego, ya para los años 50, una vez que el doctor Henri Pittier fallece en 1950, la ciudad universitaria, que fue inaugurada en 1958, entonces estas instalaciones acá en el Jardín Botánico se traslada a lo que es el Herbario Nacional de Venezuela y la biblioteca que se llama Biblioteca del Instituto Botánico. Para el año de 1988, en homenaje a este científico, se le coloca el nombre de Biblioteca Henri Pittier. Nosotros poseemos una colección muy importante, única en Venezuela, de bibliografía especializada en botánica. Tenemos flora de Venezuela, flora del neotrópico, tenemos una sección de plantas medicinales, tenemos libros que hablan de ecología, de etnobotánica, y también
tenemos en resguardo una flora que se llama la flora brasilense, que es única en Venezuela, la cual fue restaurada y cuyo ejemplar más antiguo data de 1775. También resguardamos aproximadamente 5.000 cartas que eran del doctor Henry Pittier, y se hizo un trabajo de digitalización y se pueden encontrar en internet en la base de datos. También poseemos unos 700 títulos de mapas de cartografía con la cual los botánicos, los científicos se apoyan para realizar sus trabajos de campo. En general, la biblioteca a nivel nacional es la más importante por las colecciones que custodia. Y atendemos público desde educación básica, estudiantes de bachillerato, estudiantes de pregrado y posgrado, científicos que nos han visitado a nivel internacional y científicos nuestros, nacionales, investigadores botánicos y amantes de la naturaleza. El Herbario Nacional de Venezuela es un acervo de conocimiento e historia de la flora del país. También es testigo de los inicios y desarrollo de la ciencia botánica en Venezuela. Actualmente, el Herbario Nacional está pasando por la peor crisis en su historia debido al vandalismo, donde han hurtado equipamientos por medio de los cuales se le daba mantenimiento al jardín. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las muestras botánicas están expuestas a un gran riesgo, a una contaminación no solo de hongos, sino también por insectos. El jardín botánico desde hace casi un año viene siendo ayudado por personas desinteresadas de la comunidad de la ciudad y de Venezuela. Por esta razón, se le hace un llamado a los entes gubernamentales para que se aboquen a la problemática del herbario. Vale la pena recalcar la importancia de las plantas para el ser humano. Desde el oxígeno que respiramos, la alimentación, vestuario, vivienda, muebles, etc., provienen de las plantas. Es importante conservar no solo las especies como tal, sino también los ecosistemas donde ellas se desarrollan. Una planta muerta tú la puedes sembrar y crece nuevamente. En cambio, una muestra botánica del herbario no tiene recuperación. La invitación es para toda la comunidad universitaria y para el público en general. Asistir al jardín botánico. Conocerlo es quererlo. Pueden participar en nuestras actividades, como también puedes hacer tus propias actividades pasivas como yoga, práctica de artes marciales, trotes y otras actividades en familia. La información la conseguimos a través del correo institucionalesjardinbotanico@gmail.com o puedes acercarte a nuestras instalaciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Te esperamos.